Si tienes una hernia discal, es muy probable que estés cometiendo alguno de estos errores que te voy a explicar a continuación y que están retrasando tu proceso de recuperación completa. El primer error, que es muy frecuente en los pacientes, es pensar que su hernia discal tiene un componente grave para su salud a largo plazo. Y esto es normal, ya que al principio este tipo de patología va asociada con un dolor bastante elevado, sobre todo por la noche, que les impide realmente dormir, y también con otros síntomas como pueden ser la pérdida de sensibilidad o incluso la pérdida de fuerza. Debido a todo esto, muchos de los pacientes acaban pensando que jamás van a poder tener la misma calidad de vida que tenían antes de la lesión, que no van a poder disfrutar de aquellas actividades que les gustan y que sobre todo no van a poder tener un tiempo de calidad con la familia y los amigos debido a la discapacidad que van a tener de por vida. Todo este tipo de pensamientos lo único que van a acabar consiguiendo es crear conductas de catastrofismo sobre la lesión y el dolor, y van a hacer que nuestro foco atencional esté todo el rato sobre la zona que nos duele, haciendo que la percepción de este dolor sea cada vez mayor y que la recuperación se dificulte debido a esas conductas, sobre todo de evitación de los movimientos que nos lo van a provocar. Sin embargo, la realidad sobre este tipo de lesión es muy diferente a la que nos pensamos. Y es que del total de hernias discales que van a acabar apareciendo en la zona lumbar, tan solo hay un pequeño porcentaje que representa alrededor del 3% que va a necesitar una operación de urgencias para descomprimirla, ya que los síntomas que van asociados pueden ser graves a largo plazo si esto primero no se hace. Por tanto, la gran mayoría va a acabar recuperándose de forma completa al cabo de un año, e incluso hasta un 66% de todas las hernias van a acabar reabsorbiéndose por sí solas pasados unos 8 o incluso 9 meses. Es por ello que es muy importante entender que esta patología no representa nada peligroso a largo plazo para el cuerpo y que lo normal es que podamos recuperarnos de una forma muy satisfactoria y recuperar nuestra vida anterior. El segundo error, que es también muy frecuente, es hacer un reposo absoluto y tirarse prácticamente todo el día sentado o tumbado. Y sí, obviamente no es nada fácil no hacer esto, sobre todo en esas primeras semanas donde hay muchísimo más síntomas, y estos son muy importantes, como puede ser el dolor y sobre todo la limitación que podemos tener a la hora de movernos y a la hora de hacer las actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, en esta fase es incluso más importante que este reposo sea más bien relativo y que podamos movernos siempre dentro de nuestras posibilidades, ya que esto va a mejorar todo lo que es la circulación en esa zona donde tenemos la inflamación y la hernia, y esto va a mejorar la calidad de ese tejido a largo plazo. Por otro lado, si tenemos síntomas del nervio periférico, como pueden ser la pérdida de sensibilidad, hormigueos, incluso calambres, todo movimiento va a ser beneficioso, sobre todo si es movimiento aeróbico. Es por ello que actividades tan básicas como puede ser simplemente andar van a ser súper beneficiosas, ya que van a mejorar todos estos síntomas y van a reducir la discapacidad. Aparte de ello, obviamente lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando los síntomas son importantes, es hacer los movimientos que podamos dentro de nuestras posibilidades. Es decir, no habría que tampoco forzar movimientos extremos que amplíen o que agraven nuestros síntomas, pero que tampoco, como hemos comentado anteriormente, quedarnos parados sin hacer absolutamente nada. El siguiente error que se suele hacer bastante y es muy relevante es hacer esos ejercicios de rehabilitación o estiramientos forzando ciertas posiciones que lo único que van a hacer es acabar irritando aún más el nervio. Y es que los nervios son estructuras muy sensibles que no toleran muy bien el estiramiento y la compresión, y eso sumado a que en esas primeras semanas de la hernia discal, que al final estamos en una fase más aguda y esa inflamación que hay genera aún más sensibilidad, hacer ejercicios forzando las posiciones y generando aún más estiramiento o dolor, lo único que va a conseguir es agravar aún más los síntomas. Por ejemplo, realizar estiramientos forzados de toda la musculatura de la cadena posterior, sobre todo los isquiotibiales y los gemelos, va a meter aún más tensión al nervio ciático y va a hacer que nuestros síntomas, sobre todo los hormigueos y los calambres, puedan ser incluso peores. Hay que también decir que el nervio, una vez que se irrita por ese sobreestiramiento, va a tardar entre 2 o incluso 3 días en volver a su normalidad, y esos síntomas que teníamos van a incluso ser peores en ese periodo de tiempo. Mi recomendación para estas fases es ir haciendo todos aquellos movimientos y ejercicios de forma suave, muy progresiva y dentro de un confort, sin sentir muchísimas tiranteces o dolores. Así, con la paciencia podremos ir aumentando poco a poco a lo largo de las semanas el rango de movimiento
y podamos mejorar esa tolerancia del nervio al estiramiento. El último error del cual os quiero hablar es no beber suficiente agua y mantener un estado de hidratación bastante pobre cuando tenemos este problema. Y es que aunque no hay evidencia científica que nos hable de que beber muchísima agua durante una hernia va a hacer que se nos recupere antes, lo cierto es que todos los tejidos a nivel corporal tienen un alto porcentaje de agua, incluido el propio disco. Esto lo que va a hacer es que si mantenemos un nivel de hidratación bastante bueno durante esas primeras semanas donde al final los síntomas son muy importantes, la calidad del tejido de todo nuestro cuerpo mejore, mejorando también la elasticidad de todo el tejido muscular específicamente y también la mejora en cuanto a la movilidad de nuestra columna. Así vamos a poder hacer movimientos de una forma más sencilla, vamos a notar muchísimo menos rigidez a nivel muscular, que es algo bastante normal cuando tenemos este tipo de problemas, y en general vamos a poder tener una capacidad de movimiento muchísimo más amplia. Y poco más que deciros por mi parte, estos son los errores más frecuentes que me suelo encontrar en consulta en cuanto a pacientes que vienen con una patología de hernia discal. Ahora ya sabéis cuáles son las cosas que no debemos de hacer, sobre todo en esas primeras semanas donde al final la sintomatología es bastante importante, y como consejo final lo que os diría es que mantengáis un estilo de vida lo más activo y saludable posible y que seáis pacientes esperando la recuperación completa al cabo de unos cuantos meses. Y si te ha gustado este vídeo ya sabéis que puedes apoyar el canal dándole un buen like y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo vídeo.